Veracidad Channel y su programa Vidas Transformadas, le doy una cordial bienvenida, amada audiencia. Continuamos con nuestro siguiente mensaje, programa, la continuación del Pastor Francisco. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Definitivamente estamos en tiempos donde el enemigo sí existe. Y su plan número uno, el más perfecto, es destruir las familias. Y una vida puede ser totalmente destruida cuando viene de un hogar disfuncional. Cuando no existe la fe ni la esperanza y un amor que se rompe por el egoísmo de un hombre y una mujer que no tienen el conocimiento de la palabra. Tengo dolor en mi corazón, tristeza, pero también gozo. Te doy una cordial bienvenida, mi hermano, Pastor Francisco. Gracias nuevamente, Pastora Alma, y invitamos a todos que escuchen este testimonio y que puedan darse cuenta si se encuentran en esta situación, que tengan la certeza de que Dios tiene la respuesta y tiene la solución a cualquier circunstancia que puedan estar viviendo dentro del seno del hogar. Amén. Asimismo, también hacerles hincapié que por medio de la palabra de Dios pueden encontrar ese alivio, ese consuelo, pero sobre todo la guianza para poder llevar una vida, cualquiera que sea la situación que estén padeciendo. Amén, Pastor. Nos quedamos en un punto sumamente importante, donde su hijo, su primer hijo, se encuentra entre la vida y la muerte. Y la ciencia dice, no hay solución. No hay solución. La ciencia. La ciencia médica. Y este fue un hecho muy particular que marcó mi vida como el comienzo de un creyente, pero un creyente verdadero. ¿Por qué? Porque ya los doctores me habían hecho énfasis en que mi hijo ya no viviría, en que él moriría. Esa fue la noticia que yo recibí por parte de un doctor. Se lo platiqué a mis compañeros de trabajo, a mi jefe, y me dijo, pues las cosas pasan, las cosas suceden. Yo recibí todo el apoyo por parte de ellos, todo el apoyo por parte de las personas que estaban a mi alrededor, pero no podían hacer nada más. Ya no podían hacer nada más, ni aún los doctores. Entonces, los hermanos nunca dejaron de llegar a orar, nunca dejaron de apoyarme, ¿no? De darme muestras de cariño, y eso es lo que a mí me ayudó mucho también a sobrellevar este tipo de cosas, el ánimo que me infundían, la fe que yo veía en ellos, las oraciones que hacían y que antes me espantaban y me llenaban de asombro y que no entendía. Vuelvo a mencionarle a usted que era un cristiano, no sé si entre comillas o no, pero yo lo hacía por cumplir, por no tener problemas, ir al templo, decir gloria a Dios, aleluya, cantar himnos, alabanzas, pero sin tener un compromiso, sin cambiar en nada mi forma de ser. Salía de allí y me daba lo mismo ir a la casa con mi esposa o reunirme con los amigos e ir a tomar alcohol. Y entonces no tenía en sí una vida cristiana. Ahora, cada vez que predico, le digo a todos los hermanos, a todo el pueblo de Dios, que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Es una nueva manera de vivir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero antes eso yo no lo entendía. No, usted tenía una vida, lamentablemente, con mucha irresponsabilidad. Porque no había el compromiso, porque no era un hombre libre. Pero
ahí estaba el amor de su esposa. Ahí estaba el amor y los ojos de Dios ya puestos en usted. Y enviaba a sus ángeles. Aquí estoy, hijo. Así lo creo. Pues claro que sí. Hoy estoy convencido de ello. Llegaban las personas, se reunían alrededor de donde mi hijo estaba postrado, enfermo. ¿Qué edad tenía su hijo? Meses. Meses. Sí, 8 meses. Chiquito. Muy pequeñito, y cada vez que lo miraba, no sé, sentía algo muy feo dentro de mí. Es una impotencia. Por supuesto, y eso mismo algo me decía, tú no mereces vivir, tú no mereces vivir. O sea, algo me decía que yo no merecía vivir, y que si mi hijo moría, yo también debía de morir. Quizás ya estaba Sí, se estaba culpando inconscientemente por la impotencia. Ahora sí que es el diablo que, sí, claro, que trataba conmigo. Pero también Dios estaba tratando conmigo a través de ese grupo de personas, a través de ese grupo de hermanos, a través del pastor que llegaba y me decía ánimo. Yo no entendía mucho las palabras del pastor. Me decía, Dios quiere algo contigo, hermano. Dios está tratando contigo. Dios quiere algo contigo. Siempre eran sus palabras. No sé, quizás usted ha escuchado, es como un eslogan cristiano, que Dios tiene un plan para tu vida. Y yo no entendía mucho de eso. Un plan para mi vida. Yo tengo un trabajo, gano bien, soy una persona muy exitosa en mi trabajo. Era un principal en mi trabajo. Así que, ¿por qué quiere Dios algo conmigo? Lo que pasa es que dentro del alcoholismo, pastor, crece también mucha soberbia, mucho orgullo. Sí. Son los engaños del enemigo. Y es tan difícil recibir con humildad la ayuda, tanto de divina como humana. Entonces ejerce unos sentimientos, un entorno de mucha dureza. Y lo sufre la familia, ¿eh? Bueno, yo creo que Dios estaba ya hablando conmigo. Totalmente. A través del pastor, pero a través también de los hermanos, de las hermanas. Había una que recuerdo perfectamente bien, que no se me olvida, esa mujer que hasta me llegó a caer mal por lo que me decía. Y perdón que me ría, es que yo lo he vivido muchas veces. Me dicen, ay, Alma, no me caías nada bien. Sí, sucede que por causa de la palabra de Dios, muchas veces somos vituperados, caemos mal, no le agradamos a muchos por llevar la palabra de Dios. Ahora lo entiendo. Claro. Y entiendo el por qué esta mujer me decía de esta manera. Y ella me decía, es que usted es terco con Dios. Es que usted es terco con Dios. Es que usted no toma en serio a Dios. Es que usted no hace lo que Dios quiere. Y a mí me molestaba porque en parte ella tenía razón. Claro. Ella tocaba el punto del cual yo trataba de vulnerable. Sí, y trataba de excusarme. Quizás hay mucha gente así hoy en los templos, que tiene la bendición de Dios, disfruta de todo lo que Dios le ofrece a través de sus promesas, pero que no toma en serio a Dios, que se burla de Dios. Quizás no lo sepan, quizás sí lo sepan, no lo sé. Yo en este caso tenía a Dios al mismo nivel que cualquier cosa. Me daba lo mismo ir o no ir al templo, me daba lo mismo entrar, servir a Dios, alabar a Dios y después ir a practicar pecado. Para mí no era muy importante. No, yo creo que no era salvo. Por supuesto, ni tenía yo una relación personal con Dios. Pero su carne, su amada esposa, luchaba. Ella sufría mucho. Sí. Ella lloraba mucho, me decía que no estaba bien lo que yo hacía, que no debía hacer eso, que no me burle de Dios. Y cuando esta hermana me decía esto,
cuando yo veía a mi hijo ya al borde de la muerte y con todo lo que me habían dicho los doctores, y esta hermana llegaba y me echaba la culpa a mí de todo lo que había, de lo que sufría mi hijo. Me decía: es que usted es terco, usted se burla de Dios, usted no toma en serio a Dios, pero Dios tiene algo para usted. Imagínese, pastora, todas esas cosas que para mí no tenían un significado, para mí no representaban nada, y que me lo pongan delante de mi cara y que me digan: es por esto, por esto, por esto. No es fácil entender. No. No es fácil llegar a esa conclusión de que muchas veces el pecado de los padres lo sufren los hijos. No es fácil entender de que Dios emplea lo que uno más ama para sacudirnos, para zamarrearnos, para decirnos: oye, ¿qué te pasa? Yo quiero una relación contigo, yo quiero usarte, yo quiero que tú lleves mi palabra. Yo no entendía eso. ¿Cómo Dios iba a usar a una persona que bebe alcohol, que fuma, que soy un pecador? Un pecador. O sea, que no soy nada. Prediqué una ocasión de los fariseos y los saduceos cuando decían de Jesucristo: ¿puede acaso salir algo bueno de ese lugar? ¿No? O sea, muchos andan con esa idea, muchas personas andan con esos pensamientos. ¿Cómo Dios me va a usar? ¿O por qué Dios querría usarme? Para confundir a los sabios, a los entendidos. Yo no entendía eso. Hoy le digo mucho y siempre le recalco a los hermanos, a la iglesia de Dios: lean su Biblia, lean su Biblia, lean su Biblia. Porque yo era un cristiano que ni siquiera la Biblia leía, debo decirle. Claro. ¿No? Entonces, esta hermana me ponía esto, me confrontaba. Sí, claro. Y el pastor me decía, el pastor era más suave, era un amor, pero la hermana trataba de sacudirme, ¿no? Al cabo de un tiempo yo me desesperé más, mi hijo no reaccionaba, hasta que pues llegó una persona que, si usted lo mira, o si usted mira a esta persona, usted no creería que es alguien usado por Dios. Y es allí donde yo me di cuenta y pude ver que tuve precisamente un encuentro con Dios, pero es que Dios ya me estaba hablando a mí, Dios ya me estaba llamando, Dios ya quería usarme y yo no quería nada con Él. Sí, seguía renuente. Renuente, terco, rebelde. ¿Cómo a través de esta persona? Imagínense todo en lo que yo creía, todo en lo que yo confiaba, todo en lo que pensaba que podía dar respuesta, que podía sanar a mi hijo. Algo así como el faraón, ¿no? Que le pedía a sus dioses que revivan a su hijo. Sí, claro. Y yo veía que todo eso ya no tenía ningún caso. Pues llega esta persona increíble. Yo creo que esto va a ser increíble y esto rompe con todos los paradigmas. Con solo una oración. Fue el Espíritu Santo. Pero no fue solo una oración. Yo recuerdo que estaba tomado de la litera de la cama y tenía puesto mi mano, porque ese día mi hijo debía de morir. Llegó una persona que se acercó a mí y me dijo: yo quiero orar por usted, pero yo veo en usted el mal y Dios quiere usarle. Casi le digo, pues dígamelo en castellano, ¿no? O sea, no le entiendo. Creo que él se dio cuenta que no le entendí y me dijo: Dios quiere que usted deje todo lo que hace y que usted se dedique a servirle.
y que usted se dedique a servirle. Para mí servirle es llegar al templo, cantar, leer la Biblia, escuchar el mensaje. Todo eso hago desde mi juventud, desde que me casé. Todo eso hago. Voy al templo, canto, leo la Biblia, oro, ofrendo, diezmo. Y me dijo, no. Pero no lo sentía en su corazón. No lo sentía, o sea, simple y sencillamente era en apariencia, la verdad. Pero este hombre me dijo, usted tiene que dejar de hacer todo aquello que hace y servir verdaderamente a Dios. Dios quiere usarle. ¿Está usted dispuesto? Imagínate en esas circunstancias, después de escuchar a la ciencia médica, después de los medicamentos, después de las oraciones y después de muchas cosas. Yo lo único que podía hacer era decirle sí. Ya completamente quebrantado, pastora, completamente desmenuzado. Mi ser, mi interior, mi yo, Francisco. Creo que yo ya había muerto antes de ver morir a mi hijo. Yo ya había muerto. Había pensado, no sé, en la manera de matarme. Suicidio. No había esperanza. Este hombre hizo una oración, pero por mi hijo y por mí. Fue algo sobrenatural, si puedo expresarlo de alguna manera. Pero en ese tiempo fue algo sobrenatural. Ahora entiendo que es un milagro. Después de esa oración, la prueba de que mi hijo había sanado es que ese hombre dijo, denle de comer. Pero no podíamos darle de comer porque si bebía agua inmediatamente lo pasaba. Cualquier cosa que se le daba lo pasaba. Su estómago ya no estaba funcionando, así como varias partes de su cuerpo. Ya no tenía vida, sus ojos cerrados, sumidos, hundidos, deshidratado. Cuando este hombre dijo, denle de comer, todos voltearon a verlo. Como Lázaro, levántate. Algo así. Algo así. Fue un ángel. Ni siquiera sé ahora de quién se trata. Como le prometí a Dios. Que si le devolvía la vida a mi hijo, yo le iba a servir e iba a predicar su palabra. Creo y estoy convencido de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Estoy convencido de que Dios, así como obró en mi vida y en la vida de mi hijo, así puede hacer el milagro en la vida de todas y cada una de las personas. Pero también estoy convencido que hay gente, y con tristeza lo digo, por mi propia experiencia, de que muchas veces no toma en serio el llamado de Dios, de que muchas veces pisotea la sangre de Cristo Jesús, de que muchas veces tiene por nada a Cristo. Eso es incorrecto, eso no está bien, eso la gente debería detenerse a pensar qué es lo que está haciendo con la salvación que Dios le ha dado, con lo que Dios ha puesto en sus vidas, con lo que Dios ha hecho al morir en la cruz del Calvario por todas las personas. Mi hijo, desde aquel momento, y pongo a Dios por testigo, desde aquel momento él comenzó a reaccionar. Mi hijo comenzó a dar muestras de vida. Gloria a Dios. Fue algo sorprendente. Le pido una disculpa, pastora, y por favor, a todos los que nos ven, porque todavía estas cosas me pueden mucho y me llegan. O sea, el hecho de recordar cómo
de vivir una vida sin Cristo, cómo Dios me rescata de todo cuanto yo era, de todo cuanto vivía, y me llama a su presencia. Y el hecho de no haberlo tomado en cuenta, de no valorar lo que Dios había hecho en mi vida. Y yo creo que Dios utilizó a mi hijo para llamarme, para hacerme un segundo llamado, una segunda oportunidad, o no sé. Igual y pienso que si yo hubiera muerto en mi pecado, el sufrimiento, lo terrible que iba a ser, ¿no? El haber muerto en mi pecado, pero mi Señor Jesucristo, tan misericordioso, que me dio esa segunda oportunidad. Yo lo veo de esta manera. Quizás no sea una segunda oportunidad, porque oportunidades hay muchas. Ahora entiendo que Dios es el Dios de los finales felices. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante el llamado de Dios? Pues no tiene que disculparse, mi hermano. Es su programa, es su casa. Gracias. Y ese testimonio es sumamente importante. ¿Por qué? Porque usted testifica que por más fuerte que sean las tinieblas en la vida de una persona, el poder de Dios, el poder de la cruz, el poder de la resurrección lo vence todo. Amén. Amén. Y que esas lágrimas de su esposa se convertirán en gozo, en paz y alegría eternamente. Así sea. Pues continuamos en que Dios estaba obrando en mi vida. Totalmente. Y Él dio continuidad, y ahora veía las cosas de una manera tremendamente diferente. ¿Y actualmente su ministerio, pastor? Pues ahora me encuentro pastoreando y dando enseñanza a las personas en una colonia de aquí de Cancún, y trabajo con jóvenes en alto riesgo. Maravilloso. Con Gloria jóvenes que tienen problemas con alcohol, con las drogas. Estamos trabajando con ellos y pues veo respuesta, porque no es solamente ir a predicarles, veo que se acercan, veo que hay un cambio en sus vidas. Maravilloso. Veo que Dios los ha tocado, los está tomando y está haciendo la obra, la misma obra que hizo en mí, también le está haciendo en estas personas. ¿Cuántos años, pastor, ya en el ministerio? Pues llevamos pues la edad de Noé, la edad de mi hijo, que después de entregármelo Dios, después de haberlo resucitado, Sí, totalmente. Dios, pues me entregué a la obra, al ministerio. Formamos un grupo de alabanza que después se convirtió en un ministerio musical llamado Roca Firme. Gloria a Dios. De allí el pastor me dijo que tenía que prepararme y me inscribió. Es algo hasta cierto punto, yo pienso gracioso, porque estando en la denominación presbiteriana, él me ayudó a inscribirme en un instituto pentecostés. Y después de estudiar en el Instituto Pentecostés, me toman para llevar a cabo los estudios en la iglesia presbiteriana, en un seminario. Ahora le doy gracias a Dios porque estamos llevando a cabo su obra. Así es. Y trabajando y colaborando aquí para Veracidad Channel, que es precisamente nuestra casa. La casa de nuestra audiencia, ¿verdad? Amén, así es. Y pues con el firme pensamiento, la idea, ahora sí que el plan de Dios y mi meta de dar a conocer precisamente a Cristo Jesús. El Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y a través de su palabra y a través de este testimonio, que las personas se den cuenta Gloria que a hay Dios. poder en Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Unas palabras para nuestra audiencia, por favor. Pues me gustaría decirle a todos los hermanos, amigos
que alcanzan a vernos y a escucharnos, que pongan su fe en nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo de poner la fe, como dice la Escritura, hay que tener las obras. Y esas obras precisamente que den a conocer, que demuestren que Jesucristo es nuestro Dios y Señor. Esas obras de obediencia, esas obras de proclamar su palabra y de vivir precisamente apegados lo que su santa y bendita palabra nos dice. Por ello yo les invito a que también nos escuchen, nos vean, a que usted tenga discipulado, a que usted tenga una enseñanza de la palabra de Dios. Pastora Alma. Querido Pastor Francisco, muchísimas gracias. Gracias a Dios. Un testimonio que marcará más de una persona para la gloria y honra de Cristo. Que así sea. Él sea solamente glorificado y exaltado. Amén. Muchísimas gracias. Con este precioso y bendecido testimonio concluimos nuestra temporada de Veracidad Channel, Vidas Transformadas. Espero vernos muy pronto en nuestra nueva temporada. El Eterno les guarde y les bendiga más en todo momento. La sierva del Señor, su servidora Alma Córdoba, un abrazo fraternal.